Bienvenido a Contrapuntos, querido Tomás. La primera pregunta que te quería hacer es, ¿por qué te interesó, como joven historiador español, dedicar tu vida profesional a México? Bueno, esto nunca es una decisión que uno tome a priori, ¿no? Es decir, se van dando las circunstancias. Me interesó México fundamentalmente porque yo estaba, iba a decir obsesionado, creo que sí, que estaba obsesionado con los procesos de construcción nacional después de la disgregación de la monarquía católica. Cómo la monarquía católica se disgrega y se inventan toda una serie, digo se inventan, y soy consciente del término que estoy empleando, una serie de naciones. Y México era un caso particularmente interesante porque reúne dos requisitos importantes. Uno, tiene un pasado prehispánico obviamente esplendoroso, es decir, pero tiene también un pasado virreinal también igual de esplendoroso, es decir, o sea, no tiene casi equiparable con ninguno de los otros países, quizás con un poco la excepción de Perú, pero no llega. Entonces me interesaba cómo a partir de ahí, a partir de esos mimbres, se había construido un nacionalismo como el mexicano, que es absolutamente fuerte y determinante. Es decir, si hay algo que define la vida política mexicana es su nacionalismo. Es más, me atrevería a decir, espero no ser demasiado provocador, que es una sociedad enferma de nacionalismo. Es interesante porque los mexicanos no nos damos cuenta hasta qué punto nuestra visión del mundo está determinada por ese nacionalismo. Tú lo has estudiado como en dos ámbitos. Uno, en elegía criolla, desmintiendo la idea de que la independencia se hizo para, digamos, separarse de España, y la estudias como una guerra civil intermexicana o internovohispana. Y dos, con el libro que acabas de publicar, que me parece tan valioso y en el que vamos a centrar parte de la plática, que se llama México, la nación doliente, imágenes profanas para una historia sagrada. Pero antes de eso, dices, las naciones son ficciones. ¿Por qué toda nación es un invento? Eso habría que retrotraernos a lo que yo he llamado en algún momento la extravagancia de la modernidad, que es que la legitimación del poder político solo es posible en el mundo contemporáneo a partir de la nación. Es decir, sin nación no hay Estado posible en el mundo contemporáneo. El problema es que la nación es efectivamente una ficción, es un relato. Las naciones no existen, creemos en ella. Entonces la discusión sobre si México es una nación, o si Cataluña es una nación, o si el Bierzo es una nación, es una discusión carente de sentido. Es decir, México es una nación porque los mexicanos creen que es una nación. Es la idea, además de que no es que haya unas naciones que luego construyen un Estado, su defensa es la contraria, sino más bien que hay estados que construyen e inventan la nación que los sustenta, ¿no? Claro, has hecho de referencia a dos libros míos, ¿no? El de Elegía Criolla. En Elegía Criolla, lo que yo creo que demuestro, y en todo caso los historiadores, yo mantengo que hacemos ciencia, por lo tanto, mientras no se demuestre, yo mantengo esa hipótesis, mientras no demuestre lo contrario, la considero cierta. Mi idea es que las naciones no fueron la causa de las guerras de independencia, sino la consecuencia de las guerras de independencia. Es decir, cuando nosotros decimos que en el año 1821 México declaró su independencia, la nación mexicana declaró su independencia, estamos diciendo algo que es rigurosamente falso. En 1821, una antigua división administrativa de la monarquía católica del Virreinato de la Nueva España declaró su soberanía política y la nación había que construirla, porque sin nación no había Estado, vuelvo a repetir esto. Y ahí engarza con el segundo libro de México, la nación doliente, en que justamente lo que intento analizar es cómo se construye esa nación mexicana a lo largo del siglo XIX, y aquí un pequeño paréntesis. Cómo se construye con un éxito indudable, es decir, tanto hacia el interior como hacia el exterior. No hay duda que, a pesar de las malas condiciones de partida, un territorio enorme, una población diferenciada en grupos sociales, en razas distintas, idiomas distintas, no nos olvidemos de una cosa que a veces se olvida, que es que en el momento de la independencia el 67% de los habitantes de lo que después iba a ser México no hablaban español. Entonces, a lo largo del siglo XIX, eso se logra salvar y es uno de los episodios de construcción nacional más fascinantes del mundo. Es decir, o sea, hoy todo mexicano, desde Chetumal hasta Baja California, se siente mexicano y descendiente de Cuauhtémoc. Es tan exitosa además que resistió esa construcción decimonónica
al vendaval de la Revolución Mexicana, que no cuestionó todo el orden social, todo el orden político, todo el orden económico, pero no cuestionó ese orden simbólico que se había construido en el siglo XIX, ¿no? Voy a ser otra vez provocador, pero no por afán de ser provocador. Realmente, ese relato, ese gran relato sobre lo que es México, le construye el Porfiriato. La revolución se construye en contra de Porfirio Díaz. Entonces pone en cuestión toda la obra del Porfiriato, salvo su relato de nación. El relato de nación de la revolución es exactamente el mismo que había puesto a punto el Porfiriato. Que no sé si es bueno decir el Porfiriato, que habían puesto a punto las élites liberales que habían ganado las guerras de reforma y del imperio. Y que luego se perpetuaron en el poder a través del Porfiriato, ¿no? Claro. Pero ahí, digamos, para que los que nos están escuchando, oyendo o leyendo entiendan este proceso de construcción, habría que decir que es un proceso que toma de base no la historia, sino la memoria, es decir, el uso ideológico de la historia, y que parte de una idea central. México era una Arcadia hasta la llegada de los españoles. Después sufrió la enorme tragedia de la conquista y una vez liberado del yugo español, encuentra la gloria de la nación mexicana. Ese sería más o menos el relato, ¿no? Ese es estrictamente el relato. Y aquí me gustaría precisar dos cosas. Por favor. Una, cuando yo hablo de relato, cuando hablamos de relato, los hechos que se utilizan para construir este relato son ciertos. Es decir, o sea, no son una ficción. Lo que ocurre es que lo que es una ficción es la forma en cómo se articulan buscando un protagonista, que en este caso es la nación mexicana. Esa sería la primera precisión. Entonces, ese relato que tú estás contando es así. Nacimiento, muerte y resurrección. Entonces eso me parece muy interesante. Y la segunda parte es el componente profundamente cristiano de ese relato, lo cual yo creo que es parte de su éxito. En realidad, y eso yo en el libro lo hago así, si reflexionamos sobre este relato de un momento de gloria, esplendor, el mundo prehispánico en el que la nación fue feliz, para decirlo de alguna manera, llegan unos individuos extraños y ajenos a la nación, que la asesinan, la matan, la violan, etcétera, y resucita con la independencia. Ese, por cierto, es el relato que todavía el anterior presidente de México seguía repitiendo continuamente con estos mismos elementos. Pero lo que es interesante es que si nosotros pensamos en ese relato, está adoptado al mismo molde que el relato arquetípico mayor del mundo occidental, que es el relato cristiano. Finalmente, esos son los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos de la vida de Cristo, nacimiento y muerte, resurrección de Cristo, que además tampoco es nada extraño, es decir, las poblaciones cristianas del mundo occidental tenían absolutamente interiorizado, entre otras cosas, porque eso es lo que todas las tardes les contaba el rosario. El rosario lo que contaba son los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos de la vida de Cristo, que el relato de nación mexicano del siglo XIX convierte en los misterios gozosos, época prehispánica, dolorosos, conquista y gloriosos de la nación mexicana. Con un asunto absolutamente curioso, que en ese relato hay 3 siglos que no tienen cabida, que son los tres siglos virreinales. No existen. Con la parte de la suerte, entre comillas, para ese relato, y es que se corresponden con hechos históricos reales, como tú decías, y que además tienen cada uno de ellos una fuerza de imagen muy poderosa, ¿no? Al mismo tiempo, y aquí podríamos tener cierta contradicción, son falsos, en la medida en que la Arcadia feliz del mundo mesoamericano no es cierta. La Arcadia feliz del mundo americano no es cierta, es decir, el mundo de las civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica era, como todos los mundos, con aspectos positivos, aspectos negativos. Un mundo, yo creo que especialmente difícil de entender hoy en realidad para cualquier mexicano. Es decir, o sea, en realidad cualquier mexicano, si tuviese que hablar con las concepciones morales de los mexicas, se sentiría absolutamente horrorizado, sin duda, ¿no? Claro. No es cierto tampoco que el virreinato haya sido un paréntesis, porque buena parte de las claves culturales de México se forjaron durante esos 3 siglos de europeización,
de amalgama y de mestizaje que fue el virreinato. Claro, ahí es que hay una contradicción, y me gusta lo que hablas de contradicción. Hay una contradicción profunda, porque en realidad la mayor parte de los aspectos que hoy definen la vida mexicana se forjaron en el virreinato, incluido dos que me parecen centrales si estamos hablando de cultura, que son el idioma y la religión. O cosas tan populares de la fuerza idiosincrática de México en el mundo, como el Día de Muertos, o los trajes típicos de los pobladores indígenas, que fueron una imposición colonial, el bastón de mando de los alcaldes y tantas otras cosas que vienen del mundo castellano antiguo o medieval, ¿no? O la charrería. O la charrería. O los corridos. Así es. Y lo otro es que la independencia no fue una sublevación local contra un ejército extranjero, sino una guerra civil, ¿no? Sí, eso es algo que yo he argumentado sobre todo en Elegía Criolla y que me parece que es un argumento central, no solo de México, de todo el conjunto del mundo americano. La crisis imperial hispánica es una crisis por causas exógenas. Es decir, de hecho, lo que ocurre es algo que además es un fenómeno muy interesante, pero es que lo que ocurre es que un ejército extranjero ocupa la capital de la monarquía, algo que no había ocurrido en 3 siglos de existencia de la monarquía católica. Que eso es la invasión napoleónica. Que eso es la invasión napoleónica. Claro. Pero que es un hecho sorprendente, porque finalmente París había sido tomada por tropas extranjeras. En el caso de Madrid, nunca un ejército extranjero había ocupado la capital de la monarquía. Y en ese momento el rey deja de estar. Y claro, eso para un sistema político como era una monarquía de antiguo régimen, yo insisto mucho en llamar la monarquía católica no por un prurito de erudición, es que así se conocían a sí mismos ellos, es decir, los embajadores de Felipe II en Londres no eran los embajadores de España, eran los embajadores del rey católico. Entonces, esa monarquía católica que giraba en torno a la figura del rey, una figura prácticamente sagrada, de pronto deja de estar. Y en un primer momento, y ahí sí que es muy interesante seguir los distintos fases de eso que llamamos guerra de independencia. En un primer momento, las declaraciones de las juntas americanas, o las llamadas primeras declaraciones... Es la fidelidad a Fernando VII. Es la fidelidad a Fernando VII, es decir, nosotros vamos a conservar el poder hasta que vuelva Fernando VII. Eso ocurre en Dolores Hidalgo, ocurre en Quito y ocurre en Buenos Aires. Ahora, estamos en un momento de enorme aceleración histórica y en ese proceso lo que había empezado como un asunto de quién ejerce el poder en ausencia del monarca se convierte casi inmediatamente en nombre de quién gobernamos. Y ahí sí que se produce una ruptura, que es la ruptura de la modernidad. Claro. No gobernamos en nombre de Dios, sino del pueblo, ¿no? Sino del pueblo. Y eso está en la Constitución de Cádiz, en cierto sentido. O sea que esa ruptura también se trasladó a España, ¿no? No, la ruptura es igual. Si lo que sorprende es que si uno ve también llamada Guerra de Independencia Española contra los franceses, porque también se la llama Guerra de Independencia, y ve las declaraciones contra Napoleón en Valencia y las compara con las declaraciones con el grito de Dolores, está diciendo exactamente lo mismo. Es decir, está diciendo que lo único que cambia es la Virgen, ¿no? Claro. Los de Dolores dicen viva la Virgen de Guadalupe y los de Valencia digan que son cabildos autónomos que no aceptan la soberanía extranjera y rescatan la soberanía de Fernando VII, ¿no? o pelean por ella. Pelean por ella. Entonces, claro, en ese sentido, la Constitución de Cádiz es una constitución muy interesante porque además es enormemente ambigua. Por un lado, hace una constitución en nombre de la nación española. Que incluye americanos y europeos, ¿no? Claro, sí. Además, una nación española, y eso Guridi Alcocer, que es uno de los diputados tlaxcaltecas en el sentido del territorio de Tlaxcala, porque él era vizcaíno, en las Cortes de Cádiz, lo tiene muy claro. Dice, bueno, esa nación española, ¿qué es? ¿No? Es decir, entonces tienen un problema, pero lo que ocurre es que hacen la Constitución en nombre de la nación española. Es decir, algunos de los diputados que participaron en las Cortes de Cádiz después, 30 años después, van a seguir diciendo, bueno, la nación española no existe y el objetivo de los liberales es construirla, ¿no? Entonces uno dice, bueno, es una cosa bastante extraña. Pero por otro lado, no nos olvidemos de una cosa. Esa misma Constitución que se hace en nombre de la nación española se titula Constitución Política de la Monarquía Española. Interesante, siendo la Pepa tenía ese encabezado. Tenía ese encabezado, o sea, Constitución Política de la Monarquía Española, con lo cual se hace en nombre de la nación, pero es la monarquía. Y de hecho lo que ocurre es que en Cádiz, enfrentados al problema de definir qué es esa nación española, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que
los límites de esa nación española son estrictamente los límites de la antigua monarquía, con una diferencia. Es decir, el reino de la Nueva España ya no se va a llamar reino de la Nueva España, sino Nueva España, y así sucesivamente. El reino de Jaén no va a ser el reino de Jaén, sino Jaén, pero son estrictamente los territorios de la antigua monarquía. Una provocación adicional que tú has dicho y que me parece muy brillante es que España hasta el siglo XIX no tuvo colonias. ¿Por qué no nos explicas un poco a qué te refieres? Sí, esa es una viejísima discusión que yo creo que es muy interesante, pero que yo creo que está absolutamente mal planteada, ¿no? Es decir, porque claro, se ha entrado en una historia jurídica, ¿no? De si eran colonias o no eran colonias. Jurídicamente no eran colonias. Es decir, yo creo que ahí no hay absolutamente ninguna duda. Es decir, los reinos americanos de la monarquía formaban parte de la corona de Castilla, que por otra parte además la corona de Castilla en realidad era el núcleo fundamental de la monarquía desde el punto de vista simbólico al menos. Por lo tanto, en ese sentido era lo mismo un habitante de la Ciudad de México que un habitante de Segovia. De Segovia digo en Castilla, Sí. ¿no? Porque hay muchas Segovias también Sí, en sí, América, sí. entonces para no confundirnos. Esa idea del debate jurídico, que además durante mucho tiempo los historiadores se dedicaron a discutir con ella y no. Pero yo creo que no. Lo interesante no es eso. Lo interesante es que en una estructura como la de la monarquía católica, que es una estructura de antiguo régimen, no tiene sentido hablar de metrópolis y colonia, porque todos eran colonos del rey. Todos eran, en sentido estricto, colonos del rey. Incluidos los castellanos, claro. Incluidos los castellanos. Entonces, la relación que mantenían los castellanos con el rey y la relación que mantenían los del reino de la Nueva Galicia en la Nueva España era estrictamente la misma. Entonces, no había... Yo creo que el problema es hablar de centro y periferia o de centro y colonias en una estructura como la imperial hispánica. Y pongo un ejemplo que me parece absolutamente relevante, dado que además estamos hablando de México. En realidad, una ciudad como la Ciudad de México era, yo la he llamado en algún momento una submetrópoli imperial, pero era el centro, el verdadero corazón económico de la monarquía, era la Ciudad de México y no Madrid. Entre otras cosas, por un dato tan sencillo como esto, la Ciudad de México tenía más de 100.000 habitantes y Madrid no llegaba a 25.000. No, y tenía que ver con que era el centro del tráfico comercial entre Asia y Europa por la nao de China, era la que administraba las colonias de Filipinas, era la que proyectaba las exploraciones hacia el norte, a Tierra Ignota, California, Colorado y más allá, manejaba el Caribe, la Capitanía de Centroamérica, era una ciudad metropolitana. Y basta estar en el centro de la Ciudad de México para descubrirlo, ¿no? Eso último que acabas de decir a mí me parece que es el ejemplo absolutamente paradigmático. No existe un conjunto urbano, a pesar de la degradación que tiene en estos momentos el centro histórico de la Ciudad de México, equiparable en toda la monarquía. Es decir, solo visual, hay que ver la arquitectura de la Ciudad de México para compararla con cualquier otra estructura. Entonces, esto lo podemos extrapolar a todos los motivos. Voy a hacer aquí referencia a un dato que me parece que es interesante, sobre todo, eso los mexicanos lo conocen más, pero los españoles lo conocen menos. Cuando México declara su independencia en 1821, es una independencia muy rara, porque lo que hacen es ofrecerle la corona a Fernando VII. Es decir, o sea, la idea es que Fernando VII se traslade a la Nueva España. Como hizo Pedro I en Brasil, ¿no? Efectivamente. Y entonces uno puede pensar, hombre, era una idea como absurda, ¿no? Es decir, o sea, ¿por qué se va a trasladar de el centro de la monarquía a la periferia de la monarquía? Bueno, era absurda salvo si consideramos que entre el 70 y el 80% del presupuesto de la corona a finales del siglo XVIII salía de la Nueva España, no de la Vieja España. Por lo tanto, la idea de que el rey pudiese irse a aquellos territorios donde estaban fundamentalmente sus recursos no era una idea nada disparatada. Es más, yo me pregunto por qué no lo hizo. Hay otra cosa que dices que me interesa mucho, y es que una prueba de que España no tenía colonias es que las independencias tempranas de 1810 al 21, 24, la más tardía, la del Perú, no ocasionan ningún inconveniente, ni ningún tumulto, ni ninguna distorsión filosófica, moral, política de ningún tipo en España, y en cambio las independencias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas un siglo después o 80 años después, en 1898, causan un
auténtico terremoto cultural, filosófico, moral, etcétera, ¿no? Eso reforzaría tu hipótesis. Eso reforzaría mi hipótesis y yo a eso añadiría una cosa, un auténtico terremoto cultural, filosófico, del cual España le va a costar, a la opinión pública española le va a costar recuperarse durante todo el siglo XX. O sea, quiero decir, creo que es realmente un trauma. Es más, cuando en España se habla de la crisis del 98, todo el mundo sabe de qué crisis se está hablando, porque fue una crisis que es de todas las características. Ahora, ahí me gustaría hacer, efectivamente tienes razón a responder mi hipótesis, pero los virreinatos americanos los pierde el rey. Cuba, Filipinas y Puerto Rico los pierde la nación española. Claro, porque ya se había construido. Porque ya se había construido. Porque ya se había construido y ahí eso tiene que ver con un asunto interno de historiografía española que creo que los historiadores le hemos dedicado demasiada poca atención, que es esa visión catastrófica del siglo XIX. El siglo XIX fue mucho más exitoso de lo que pensamos en muchos aspectos. Uno de ellos, la construcción de la nación española durante todo el siglo XIX. Pero voy a poner dos ejemplos que me parecen muy representativos. Todavía en los años 30 hay un grupo de liberales españoles que en ese momento están luchando contra Fernando VII, la década ominosa, etcétera, etcétera, que celebran Ayacucho como la derrota del rey. O sea, celebran Ayacucho como la derrota del rey. Entonces, y se sienten parte de esa. Y proponen que sea una fiesta nacional, o sea, proponen que eso se celebre porque los conservadores y el rey fueron derrotados fundamentalmente por los liberales. Y el segundo ejemplo que quiero poner del éxito del siglo XIX es que no tanto Puerto Rico y Filipinas, porque yo creo que son un caso un poco distinto, pero la reconversión de Cuba en una colonia durante el siglo XIX es, desde el punto de vista estrictamente económico, absolutamente exitosa. Es decir, Cuba era un territorio mantenido por el Virreinato de la Nueva España, se mantenía con los depósitos del Virreinato de la Nueva España. Cuba no producía nada durante los 3 siglos virreinales, exagero un poco, pero era absolutamente marginal. Se inicia un proceso de reconversión económica y de conversión en colonias, y ahora quiero explicar otra cosa con respecto a esto, que yo creo que es el dato fundamental, tan exitoso que Cuba se convierte en una de las colonias más ricas de las que muchas que tuvieron los europeos a lo largo de todo el siglo. Y si fuera provincia española, la más rica, una de las más ricas. Y si fuera provincia española, la más rica. O sea, entonces, el interés de Estados Unidos por anexionarse Cuba es un interés porque es un territorio absolutamente... Primera línea ferroviaria, claro, 1000 y un cosas, ¿no? Sí, no, hay ferrocarriles en Cuba antes que en la península ibérica. Así es. Es algo tan sencillo como eso. Entonces, yo creo que esa es una prueba palpable de ese éxito, de esa reconversión. Decías que querías decir algo porque yo quiero cambiar de giro, no sé sobre eso. Te iba a decir algo, pero se me ha ido. Bueno, un tema que me parece importante. Los pasos de la construcción de la nación mexicana necesitaban forzosamente alejarse de la matriz española. Y ahí está el artificio, ¿no? ¿Cuáles son estos pasos y cómo se plasman en imágenes? ¿Por qué es tan importante, como estudias en La Nación Doliente, la pintura histórica o la transformación de la pintura religiosa en pintura histórica? Habría una cuestión previa, es decir, la base de este libro es que no son las naciones quienes construyen estados, son los estados los que construyen naciones. Así es. Entonces, el Estado mexicano del siglo XIX necesitaba construirse una nación. Ese proceso de construcción de la nación yo lo estudio en la pintura de historia, pero podría estudiarse en la literatura, en los artículos de periódicos, la prensa, las revistas, etcétera. Sí, es holístico, digamos. Es holístico. ¿Por qué mi preferencia por la pintura? Porque la pintura es la versión oficial de la historia más oficial. Por un motivo muy sencillo, porque un novelista en el siglo XIX escribía una novela histórica. El siglo XIX está lleno de novelas históricas. Fundamentalmente los novelistas escribían novelas históricas. En el caso de España tenemos a Pérez de Galdós, pero es el último ya de todos. Es decir, a lo largo de todo, sin duda, todos los anteriores, todos escribían novelas históricas de distinto tipo. Un novelista escribía una novela y entonces él contaba su versión de la historia, que podía no coincidir con la del Estado, se bajaba a la esquina, buscaba una imprenta, imprimía su novela y la pasaba. Había un espacio de libertad privada que en la pintura no hay, ¿no? En la pintura no había porque la pintura de historia solo tenía un posible comprador, que era el Estado. Entonces, alguien que la encargaba incluso. Y alguien que la encargaba. En muchos de los cuadros que yo analizo aquí está... es el propio Estado el que los encarga, ¿no? Claro. Entonces, eso permite ver la versión, digamos, más oficial, insisto, más oficial de la historia oficial.
Y además hay un dato que me parece interesante, que es la capacidad de las imágenes de crear imaginarios, es decir, de poner formas. Uno puede contar la historia de Cuauhtémoc, que es uno de los cuadros, es el cuadro más célebre de todo el siglo XIX. El de Izaguirre, ¿no? El del martirio de Cuauhtémoc. El del martirio suplicio de Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, ese cuadro es un cuadro que todo mexicano educado por el Estado mexicano, para ser mexicano, ha visto, aunque no sepa que le ha visto. Es decir, le ha visto. Claro, no es lo mismo que alguien te cuente la historia de Cuauhtémoc, de que le quemaron los pies, un episodio, por otro lado, posiblemente absolutamente fantasioso, que no tenga ninguna base real, que ver la imagen de alguien que le está crepitando los pies quemándose en el fuego, ¿no? Es decir, el impacto visual es mucho mayor. Entonces, a un niño en la escuela mexicana que le muestran esta imagen en la cual aparece de un lado Cuauhtémoc, digno hasta el sacrificio, siendo en el centro del cuadro, claro, heroico, con toda la luz dando exacto, sobre él, y un personaje patibulario, que no es Cortés, en este caso es Juan de Alderete, el contador real, oscuro, tenebroso. Sí, en una esquina, entre sombras, ¿no? Claro, entre sombras. Y bueno, los cuadros de historia están hechos para que uno tome partido. Aquí la toma de partido es obvia, ¿no? Es decir, o sea, el bueno, está claro quién es el bueno y quién es el malo. Entonces, esa fuerza de las imágenes como elemento como elemento emotivo, como elemento de movilización, yo creo que no debemos desdeñarla. El periplo que se parece a la trayectoria cristiana, que decías, los misterios gozosos, el nacimiento de Cristo y todos los cuadros que tienen que ver con la Arcadia prehispánica, siempre la mexica, los misterios dolosos, la conquista y la barbarie española, que después el muralismo mexicano postrevolucionario lleva a la exacerbación, y los misterios gloriosos, la independencia, con un matiz. Y es que no hay tantos cuadros históricos de la independencia, como que se desplaza más al retrato de los protagonistas. ¿Por qué sucede esto? Claro, bueno, ahí me gustaría explicar dos cosas. Una, lo que tú dices es rigurosamente cierto. Es decir, el peso de las imágenes sobre la muerte, en la muerte, la conquista, es infinitamente superior al de la independencia. El porcentaje de cuadros sobre la independencia es mucho menor. Tampoco es nada extraño. Si nosotros pensamos en ese relato mayor que yo decía del mundo cristiano, también la presencia de la crucifixión de Cristo es muy superior a la Claro, resurrección. el símbolo es la cruz. El símbolo es la cruz, es decir, el símbolo con que todavía hoy los cristianos se reconocen en la cruz. O sea, no es ni la tumba vacía de la resurrección ni el pesebre. Claro. Entonces, por lo tanto, eso yo creo que es un asunto interesante. El otro asunto es un asunto llamativo. ¿Por qué a lo largo del siglo XIX las imágenes sobre la independencia, más que cuadros históricos, tienden a ser retratos de Hidalgo, de Iturbide, etcétera, etcétera? Y yo creo que tiene que ver con un fenómeno interesante. Es que esa idea que algunos historiadores hemos resucitado, la idea de que la guerra de independencia fue una guerra civil, para los hombres del siglo XIX era absolutamente claro, porque lo habían vivido, porque sus memorias familiares, una cosa es lo que contaba el Estado. Claro, tenían muy cerca la matanza como para querer celebrarla. Claro. Eso sería, digamos. Eso sería. Entonces, si uno recordaba, lo que recordaban los habitantes del Bajío, no era el glorioso Hidalgo recuperando la libertad, sino las matanzas que las hordas de Hidalgo, y además es una frase que se repite a lo largo de todo el siglo XIX, habían llevado a cabo en las ciudades del Bajío. Claro, en la Alhóndiga de Granaditas, sin ir más lejos, ¿no? Claro, la Alhóndiga de Granaditas, que claro, lo que el Estado contaba es que los que estaban en la Alhóndiga de Granaditas eran españoles, pero cuando uno ve quiénes estaban en la Alhóndiga de Granaditas eran todos novohispanos. Claro. O sea, entonces, claro, no digamos el caso de Iturbide, porque era el Iturbide que se había dedicado a diezmar, digo diezmar en sentido literal, porque mataron el 10% de la población en las ciudades que entraban en el Bajío, que para colmo de males, además, había entrado al frente del ejército del rey. Claro, porque el cambio de bando, ¿no? Porque el cambio de bando, con lo cual el asunto era muy complicado. ¿Cuál es la opción? La opción es muy obvia. No era lo mismo recordar a Hidalgo al frente de sus huestes entrando en las ciudades del Bajío. Que un retrato prístino, ¿no? Que un retrato en el cual Hidalgo aparece como un teólogo frente a la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera. Volviendo a la idea de la construcción de la nación mexicana, que usa mucho estos cuadros históricos y luego su difusión a través de críticas,
mimeógrafos, estampas, etcétera, porque ver el cuadro era para una minoría, pero saber que el cuadro existía y su impacto era para mucha más gente. Ese proceso que desemboca en el nacionalismo mexicano. ¿Cuál es el proceso análogo del nacionalismo español y por qué es más endeble? ¿O por qué es menos exitoso? Yo ahí pondría, esa es una pregunta muy interesante que yo me he hecho muchas veces. Matizaría tu pregunta. Es decir, Claro. yo creo que el nacionalismo español del siglo XIX es muy exitoso en su proceso de construcción de la nación hasta la crisis del 98. Lo que ocurre es que la crisis del 98 tiene un efecto absolutamente devastador sobre el nacionalismo español. ¿Por qué? Porque hablando del relato de nación español, el relato de nación español tiene una característica que le hace muy diferente del mexicano, que es la exaltación del componente imperial de la nación española. Es decir, así como el mexicano exalta el mundo prehispánico, etcétera, el español exalta la idea de somos una nación imperial. Se apropia el imperio como si fuera sinónimo de la nación española. Claro, se asume heredero del imperio. Se asume heredero del imperio, que todavía hoy, cosa que la mayor parte de los españoles no son conscientes de ellos, la fiesta nacional es el 12 de octubre. Claro. Es decir, lo que se está celebrando es justamente el descubrimiento de América. Es decir, por lo tanto, esa idea de somos una nación imperial. Claro, eso, que es un proceso enormemente exitoso, tiene un problema, y es que en el momento en que el resto de todas las naciones europeas están construyendo sus imperios nacionales, España pierde los restos del suyo. Por lo tanto, el 98 por eso resulta tan catárquico. Porque como que desinfla a la nación española, le pega en la médula, por decir. le pega en la médula, es decir, somos una nación imperial y resulta que somos una nación imperial sin imperio. Claro. No solo somos una nación sin imperio, sino que lo último que hemos perdido es esto. Yo, en otro de los libros que tienes ahí, que es el de 1898... Que estudias un día en la historia de España, pero que explica la pérdida de Cuba, ¿no? Efectivamente, un día en la historia de España. Ahí lo que mantengo es que el efecto es tan catastrófico que hay una correlación exacta entre ese 1898 y el éxito de los nacionalismos periféricos español. Es decir, el nacionalismo catalán previo a 1898 es un nacionalismo cultural. Es decir, o sea, no hay un nacionalismo político. Lo que pasa es que, claro, planteada la crisis de 1898, nadie quiere formar parte de una nación fracasada. Y en ese momento, pues digamos que no deja de ser significativo que sean las dos regiones más desarrolladas de España, que son el País Vasco y Cataluña en ese momento de finales del siglo XIX, las que de pronto dicen, bueno, con una nación de estas no tenemos nada que hacer. En el caso del catalán, con un añadido, ¿no? Porque además Cataluña en esos momentos era un territorio industrial. Si encima perdemos el mercado, ¿para qué queremos formar parte de un Estado que ni siquiera nos garantiza nuestros mercados? Claro. Y además, como tu hipótesis en la que yo coincido, es que las naciones se pueden inventar, pues, o más bien siempre son un invento o una construcción, también se puede inventar la nación catalana y vasca sin ningún problema, ¿no? Por supuesto. Que ese es el riesgo en el que está España. Sobre todo ahora que tienen no estados, pero sí componentes casi estatales desde los cuales construir su relato nacional, ¿no? Yo es una cosa que no voy a hacer, pero desde luego a un joven historiador que esté en estos momentos planteándose su tesis de investigación, yo creo que el ejemplo catalán sería un ejemplo absolutamente de libro para analizar cómo a partir de un cuasi estado que es la Generalitat, en los últimos años se ha construido una nación catalana. Se construye el relato de la nación que al final acaba justificando ese propio Estado que le ha dado sentido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál sería el sentido y el peligro de la petición de disculpas que hizo primero López Obrador de manera menor pero activa al rey de España y después Claudia Sheinbaum, que ha exacerbado, porque además ni siquiera invitó al rey de España a su toma de posesión porque no se había materializado esa disculpa? En esta clave de construcción nacional, ¿dónde encaja? Sí. Antes quiero hacer una pequeña aclaración, porque eso, desde el lado mexicano, yo creo que no se ha entendido bien.
quien representa la legitimidad del Estado español es el rey, no el presidente del gobierno. Por lo tanto, la no invitación de Claudia Sheinbaum al rey es una ofensa a España, o sea, no es una ofensa al monarca. Claro, porque es el jefe del Estado. Porque es el jefe del Estado. No, digo esto porque, visto desde México como el presidente de la República es a su vez presidente del gobierno y presidente de la y jefe del Estado, no se entiende bien, pero aquí está muy claramente delimitado en una monarquía parlamentaria. Es decir, el rey casi el único poder que tiene es el poder simbólico de representar el Estado y el gobierno es otra cosa. Por lo tanto, yo creo que la ofensa es a España, digamos. La ofensa es a España y yo creo que... a ver, yo me alegro de que no haya sido así, pero hubiese sido un motivo suficiente para por lo menos haber llamado a consultas al embajador, o sea, porque es un asunto grave realmente lo que ha ocurrido. No es cualquier asunto. Y después la otra parte que tú planteas. ¿Por qué López Obrador primero y Claudia Sheinbaum después plantean este asunto de las disculpas del rey? Yo creo que eso tiene que ver con que ese relato de nación que estamos contando tiene un enemigo. Ese enemigo es España. Ujú. ¿Quién es el responsable de todos los males que ha sufrido México a lo largo de la historia? Los españoles y la conquista, porque es el momento de la historia dolorosa. Entonces, yo no creo que cuando López Obrador, en el caso de Claudia Sheinbaum tengo más dudas, ¿no? Pero yo no creo que cuando López Obrador plantea esta petición de disculpas, sea solo un acto electoral. O sea, yo creo que está dirigido a sus votantes, es decir, porque la izquierda mexicana es hispanófoba. La izquierda mexicana es hispanófoba, es decir, bueno, perdón, la izquierda latinoamericana es hispanófoba porque tiene mucho que ver con este relato que estamos viendo. Pero yo creo que López Obrador además se lo cree. Es decir, López Obrador es hijo de la SED, para los españoles que no nos estén escuchando. Es la Secretaría de Educación Pública. En la Secretaría de Educación Pública... Del libro de texto gratuito, de la imagen de bronce de la historia, de Exacto. este relato de construcción de la nación mexicana, ¿no? Entonces, realmente, López Obrador piensa que España es culpable. Y como es culpable, tiene que pedir disculpas. Pero tiene que pedir disculpas no para que sirva de nada, sino que tiene que pedir disculpas porque eso es una forma de hacer un pago al pasado, ¿no? Es decir, hay una cosa muy interesante del nacionalismo. Pero eso lo vuelve más peligroso, ¿no? Eso lo vuelve absolutamente peligroso. Pero decías, hay algo muy interesante. Del nacionalismo mexicano, que es un poco duro lo que voy a decir, pero creo que se puede mantener. Es un nacionalismo que nunca se construye como un proyecto de futuro. Es un proyecto de venganza del pasado. De resentimiento. De resentimiento. Pero, digamos, si uno pensara en este relato de la construcción de la nación mexicana, el papel que juega España de enemigo autoimpuesto, es cierto. Pero hay otro enemigo mucho más obvio, que es Estados Unidos. Con Estados Unidos perdimos la mitad del territorio, nos ha invadido 3 veces, hablamos otra lengua, maltrata a nuestros connacionales allá. ¿Por qué no buscó López Obrador o Claudia Sheinbaum el enemigo externo, el chivo expiatorio externo en Estados Unidos y no en España? Bueno, supongo que entre otras cosas porque Estados Unidos en estos momentos es mucho más vital que España. Es decir, el gobierno mexicano puede permitirse el lujo de tener conflictos con España. No puede permitirse el lujo de tener conflictos con Estados Unidos. Yo te diría algo más. La actitud de López Obrador frente al gobierno de Estados Unidos, al de Trump primero y al de Biden después, pero sobre todo, curiosamente, el de Trump, ha sido de un servilismo absolutamente sorprendente. O sea que resulta, digo, sorprendente en alguien que parece que está siempre envuelto en la bandera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, pero eso es lo más inmediato. De trasfondo hay algo que es muy interesante lo que dices, porque en realidad el problema de España, lo he dicho muchas veces y ya tengo la sensación de repetirme, es un problema interno de México. Es un problema interno de México. Porque, claro, hay 2 relatos de nación en México alternativos, de los cuales hay uno que triunfa, que es el liberal. Pero hay otro que es el conservador, que siempre de alguna forma ha seguido presente. Y el relato conservador, ¿qué es lo que dice? El relato conservador lo que dice es, México nace con la conquista. Esto ya lo decía Lucas Alamán. O sea, claro. O Fernando Benítez, que era de izquierda, ¿no? Era de izquierda, sí. Entonces, Justo Sierra, Octavio Paz, Vasconcelos. Claro. Hay toda una genealogía intelectual que va ahí, ¿no? Que va ahí, y aquí sí que es muy interesante lo que dices porque me permite hacer una pequeña acotación.
Cuando digo liberal y conservador, estoy utilizando términos que tienen que ver con el conflicto ideológico, no con el conflicto identitario. Claro. Y el conflicto ideológico y el identitario, sus límites, sus líneas de fractura, no necesariamente son coincidentes. Es decir, puede haber liberales que en el plano identitario mantengan el discurso conservador y viceversa. Gracias. Este discurso que dice, México nace con la conquista. México nace con la conquista. Se desarrolla a lo largo de los 3 siglos virreinales y cuando llega a la edad adulta se emancipa de la madre patria. Y ese además es un discurso que de alguna manera, aunque haya sido el derrotado, sigue latente en esa genealogía que tú dices. O sea, es decir, que es la genealogía que uno, bueno, están Vasconcelos obviamente, pero está Octavio Paz. Justo Sierra, ¿no? Alfonso Reyes, ¿no? Claro, está Alfonso Reyes, está muchísima gente. Y ese discurso tiene una deriva extraña y curiosa, que es la deriva frente al panhispanismo y el panamericanismo. Es decir, los liberales mexicanos del siglo XIX, a pesar de la pérdida de la mitad del territorio, son profundamente progringos e hispanófobos, mientras los conservadores son profundamente antigringos y hispanófilos. Y eso de alguna forma, yo a veces oyendo hablar a López Obrador, pensaba que estaba oyendo hablar a un liberal del siglo XIX, o sea, estaba contando exactamente las mismas historias. Eso sufrió una especie de eclipse con, otra vez, el 98. Es que el 98 es una fecha clave a los dos lados del Atlántico, ¿no? Entonces, sufrió un cierto eclipse porque el 98 le planteó a las izquierdas latinoamericanas por primera vez que, claro, que es que los verdaderamente imperialistas eran los norteamericanos, que el enemigo era Estados Unidos. Pero, curiosamente, esa otra vertiente sigue ahí. Yo me atrevería a decirte algo más, Ricardo. Yo creo que en el caso de López Obrador hay una genuina admiración por el mundo anglosajón. Hay un tema que a mí me sorprende y es pensar el virreinato como un paréntesis, porque basta hacer un recorrido por cualquier lugar de México para ver las plazas, las 70 catedrales, los 400 conventos del siglo XVI, los acueductos, los caminos, los calzadas, los parques. Digamos, es un testimonio en piedra tan absolutamente brutal, que luego tiene además su correlato en ebanistería, carpintería, altares, esculturas, pinturas, música, literatura, que dices, ¿cómo podemos ser tan ciegos? ¿Cómo podemos olvidar a Tata Vasco? ¿Cómo podemos olvidar a Sahagún? ¿Cómo podemos olvidar esa construcción cultural de la que los únicos herederos somos nosotros? Es pregunta, ¿eh? No, es una pregunta que me parece una pregunta muy interesante y que además te voy a contar una anécdota porque me parece llamativa y que me ha pasado ya varias veces, ¿no? Entonces, yo llego, pues no sé, a Querétaro o a Morelia, ¿no? Entonces, son ciudades renacentistas maravillosas. Claro, entonces llego a la central camionera, agarro un taxi y entonces el taxista me empieza a contar las maravillas de la ciudad y en un momento se da cuenta y dice, claro, pero ustedes de esto en España tienen mucho. Y yo digo, no, a ver, joder. Nosotros de esto en España no tenemos nada, o sea, es decir, las ciudades virreinales novohispanas son de una riqueza que cualquiera de las ciudades españolas contemporáneas a su lado son pequeños barrios, o sea, es decir, no tiene nada equivalente. Yo creo que ese es uno de los grandes dilemas, por eso yo creo que en México el conflicto es mucho mayor que en cualquiera de los dos países. El conflicto existe de alguna manera en toda América Latina, que claro. Es en la herencia española o la herencia indígena, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que bueno, Justo Sierra lo resuelve de una forma que me parece espléndida. Es decir, nosotros somos hijos de dos pueblos y dos civilizaciones, ¿no? Entonces, claro, ya está zanjado, ¿no? Lo que pasa es que luego toman varios. Claro. ¿No? Pero digamos que, ¿cuál es el problema de México? Que es que la herencia virreinal es fastuosa y la herencia indígena también es fastuosa, claro. El problema no es lo mismo en Argentina, en el cual yo... Su pasado prehispánico es pobre y colonial también. Y colonial también, claro. Yo esto... Espero que no haya ningún argentino oyéndome y se sienta ofendido, pero yo siempre lo digo, uno va a Argentina, ¿no? Y le enseñan en Buenos Aires el cabildo y dices, bueno, a ver, esto lo hay en cualquier ranchito mexicano, ¿no? Aunque tuvieron un 19 esplendoroso, ahí sí, ¿no? Pues, sí, no, el 19 sí, pero me refiero al momento... Al pasado anterior, sí. Al momento virreinal. Entonces, claro, uno compara las catedrales barrocas del Bajío novohispano y claro, es que no tienen equivalente no en Argentina, sino en ningún otro territorio americano. Ojo, aquí también
Me gustaría aclarar una cosa, no tiene equivalente por un motivo muy sencillo, porque es que el virreinato de la Nueva España a finales del siglo XVIII representaba la mitad de la población de la América española. Claro. Y era uno de los territorios más ricos del mundo. Del mundo. Y eso se ve, plaza a plaza, piedra a piedra, escultura a escultura, cuadro a cuadro, y no tendríamos por qué ocultarlo bajo la alfombra, ¿no? No, y después hay una cosa muy llamativa, ahora que hablar de eso, ¿no? Es que, claro, lo que a veces nos olvidamos es que los dueños de las minas del Bajío o de Tasco eran españoles americanos. Bueno, y que pagaron Santa Prisca o la Catedral de Zacatecas o el Convento de Guadalupe y demás, ¿no? Claro, claro. Ahí el otro elemento es el aztecacéntrico o mexicacéntrico, que también debilita en la visión ideológica nacionalista mexicana la riqueza del mosaico mesoamericano y todo lo que había ahí, ¿no? Claro, yo eso en el libro este último le presto mucha atención porque es un dato sorprendente. Yo digo, en ese pasado imaginado, el mundo prehispánico, además lo cuantifico, supone aproximadamente Un tercio más o menos, ¿no? un tercio más o menos de todas las imágenes creadas por el Estado mexicano a lo largo del siglo XIX tienen que ver con el mundo prehispánico, pero todas centradas en el mundo del altiplano mexica. Es decir, para poner un ejemplo que yo creo que es obvio y que a todos se nos viene en la cabeza, no hay una sola imagen relacionada con el mundo maya por hablar de la otra gran civilización prehispánica. Claro. Sí, ya para no hablar de zapotecas, mixtecas, Claro, totonacas, sí. etc. Pero el caso del mundo maya. Claro, eso es un asunto sorprendente, ¿no? Es decir, o sea, ¿por qué ese centrarse únicamente en el mundo mexica? Yo creo que tiene dos explicaciones que me parecen interesantes. Una, no nos olvidemos que, claro, la construcción de las naciones las hace el Estado, pero el Estado no es un ente que está en el aire, se hace de un lugar geográfico concreto. Y este lugar concreto es la Ciudad de México. Que tiene el mismo nombre del país. Que tiene el mismo nombre del país. En el caso de México, además, es un asunto... Yo en algún momento he escrito que en realidad en toda la América española no se construyen capitales para las naciones, sino naciones para las capitales. Exacto. El caso de México, claro, es tan llamativo porque además le da el nombre al país. Claro. Es muy llamativo. Pero además eso permite un subterfugio que es muy interesante. Claro, si México existía antes de la llegada de los españoles, entonces, claro, esto es una ficción, porque antes de la llegada de los españoles, el llamado Imperio Azteca aproximadamente ocupaba un 20% del territorio de lo que actualmente es México. Y solo 2 siglos de antigüedad. Solo 2 siglos de antigüedad, que era absolutamente nada. Pero claro, si tú reduces el mundo prehispánico al mundo mexica, las fronteras del México actual son exactamente las fronteras del México del Imperio Azteca. Y un niño nacido en Baja California Sur, en Los Cabos, descendiente de suecos, es descendiente de Cuauhtémoc, porque Cuauhtémoc es el padre de la nación mexicana. Claro. Y al mismo tiempo, y con esto terminaríamos quizá el repaso, no hay un pueblo más católico que el mexicano, aunque toda esta construcción es laica, o de transposición del mundo católico al mundo religioso, del mundo religioso al mundo civil o estatal, y muy pocos mexicanos no se declararían guadalupanos, ¿no? Que es otra contradicción, ¿no? Es otra contradicción y además yo en el libro analizo con detalle varios ejemplos. Hay un cuadro que supongo que muchos de los mexicanos que nos puedan oír identifican, que es el padre de las casas impidiendo un sacrificio. Es curioso porque de la conquista solo se salva el papel de la iglesia. De la conquista solo se salva el papel de la iglesia. Es una cosa absolutamente contradictoria, porque claro, si estamos hablando de la desaparición de una civilización, hombre, la Iglesia algo tuvo que ver, ¿no? Jugó un papel central, Claro. era el motor oculto de todo, ¿no? Claro, porque si tú cambias la fe de un pueblo, la verdad es que estás cambiando toda su civilización. Sin embargo, la Iglesia se salva de la conquista y sobre todo se salva un personaje central, o sea, que es el padre de las casas. Yo creo que solo se salvan del pasado español dos cosas. El padre de las casas y un personaje curioso, ¿no? Que es Sor Juana Inés de la Cruz, que es la única novohispana que ha conseguido ser mexicana. Todos los demás... Todos los demás son unos hijos de la chingada. Exacto. Pero Sor Juana Inés de la Cruz es mexicana. Hay un riesgo, porque esto no dejaría de ser disquisiciones de historiador que tiene una visión distinta a la historia oficial, ¿no? Pero en el fondo esta construcción nacional implica una visión del mundo que coarta
derechos, que impide libertades. Es decir, ¿cuál es el riesgo civil de una sociedad nacionalista? Yo creo que el riesgo civil de una sociedad nacionalista, por un lado hay una cosa de la que ya hemos hablado, que es concebir en la comunidad política como un proyecto de pasado y no un proyecto de futuro, lo cual yo creo que siempre es equivocado. Pero además en el caso mexicano, y de ahí el título de mi libro, y me permite además hablar de por qué este título, es que México se concibe como una nación doliente, es decir, es una nación víctima del pasado. Y volviendo a la frase con la que tú iniciabas esta entrevista, que es una nación es la fe en un relato. Si nosotros nos contamos que somos víctimas de la historia, acabamos siendo víctimas de la historia. Eso es interesante. Al mismo tiempo deja fuera a todos los que no participen de ese relato, ¿no? Porque el México moderno no deja de ser también hijo de las migraciones del siglo XIX, de los italianos, franceses, alemanes, españoles, de la comunidad judía, de la comunidad libanesa, que han construido, entre otras cosas, el México moderno, y que no caben en este esquema artificial de la historia, o se tienen que meter con calzador, ¿no? Yo es que añadiría algo más a lo que dices. En el caso concreto de los españoles, porque finalmente es el gran problema. El gran problema son los españoles, es decir, finalmente los italianos que llegaron, esto no plantean problemas, los franceses tampoco, es el problema de los españoles. Lo que parece que nadie se plantea es que llegaron más españoles en el siglo XX a México que en todos los 3 siglos anteriores. Así es. Entonces, es un asunto tan sorprendente como esto. Incluidos los abuelos de López Obrador. Incluidos los abuelos de López Obrador, con una cosa que es muy llamativa y que no sé si estamos ya terminando, pero que me gustaría hacer una pequeña referencia a ella, porque es un dato muy interesante, que yo creo que se ha hablado muy poco de ello. Cuando uno analiza el comportamiento de los emigrantes españoles en el siglo XIX, en el finales del siglo XIX, porque empiezan a llegar sobre todo en la época del Porfiriato, y principios del siglo XX, y los compara con otras colonias extranjeras, tienen 2 características que los hacen, aparte de que es el grupo más numeroso, tienen 2 características que les hacen absolutamente originales. Uno, se establecen en todo el país, es decir, el abarrotero Gachupín está en Chetumal y en Tijuana. Sí, en Coatzacoalcos, en Tamaulipas, en Chilpancingo. En todas partes. Y la otra característica, que es una característica llamativa, es que a diferencia de lo que ocurre con otros emigrantes, se casan con mexicanas. Y se integran. Claro, eso es lo que iba a decir. No hay inmigración femenina, por lo tanto se casan con mexicanas. ¿Y eso qué es lo que hace? Que se hayan integrado en la vida mexicana. Entonces, yo que vivo en México, como sabes, estoy sorprendido de la cantidad de mexicanos que me cuentan, pero mexicanos de todo tipo, ¿no? De todo grupo. No, pero mi abuelo era de Soria, ¿no? Es decir, o sea, entonces, pero mi abuelo era de Soria, pero su abuelo ya es un personaje lejano porque ellos son más mexicanos que la chingada, o sea, es decir, o sea, están perfectamente integrados. Entonces, si ha habido una integración exitosa de los emigrantes en la vida mexicana, es la de los españoles. Y no es casual que haya sido por religión, por lengua, pero también por historia común. Efectivamente. Una última pregunta, Tomás, y te agradezco muchísimo esta conversación. Podríamos seguir hablando de 1000 cosas, por ejemplo, la raza la dejamos fuera, el mestizaje y el rol que juega y tantas otras cosas, ¿no? Pero en este programa hago una pregunta un poco extravagante, y es que le pido a los invitados que recomienden una lectura que los que están leyendo, escuchando o viendo no pueden vivir sin leerla. Es extravagante porque es muy difícil escoger una, pero entre todos los que han pasado por aquí estamos construyendo una suerte de biblioteca, ¿no? ¿Cuál sería tu lectura, Tomás? Te voy a hacer una respuesta extravagante. A una pregunta extravagante te voy a hacer una respuesta extravagante. No te voy a recomendar un libro de historia, sino que te voy a recomendar un libro de un género absolutamente extraño y que no es un libro, sino que es una biblioteca. A ver. Que son El Salón de los Vasos Perdidos de Trapiello, de Andrés Trapiello. Es, yo creo que uno de los... Supongo que si él me oye hablar de experimento literario se va a enojar conmigo, pero no se me ocurre otra palabra mejor. Más interesantes, más novedosos y más fascinantes que se han escrito en español en las últimas décadas. Pues lo conozco bien y suscribo tus palabras. Bueno. Gracias, Tomás.